no gold is not in her. She's a diamond under. Bienvenidos de nuevo a un video de la profesoría en el cual vamos a abordar el día de hoy la ley de Coulomb. Vamos a darle una definición, la cual nos dice lo siguiente. La ley de Coulomb se utiliza para conocer la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas que se encuentran separadas a una distancia d, es decir, una distancia la cual se desconoce. En este caso tenemos una carga, la otra carga y separadas por una distancia, en este caso que se desconoce. Bueno, es importante para hablar de la ley de Coulomb tenemos que recordar un poco aquellas fuerzas o fenómenos que ocurren cuando dos cargas se encuentran. En este caso tenemos una carga positiva y una carga negativa, pero no siempre van a ser una carga positiva y una negativa. Pueden haber otras combinaciones. Aquí les voy a mostrar algunas de ellas, entonces estemos atentos. Bueno, como pueden ver, tenemos acá 4 combinaciones posibles. Tenemos carga positiva y carga positiva y una carga negativa con una positiva y una negativa con una negativa. Estas serían como las diferentes parejas que se pueden armar entre cargas. Para eso es importante recordar que cuando dos cargas tienen el mismo valor, en este caso son positivas, existe un fenómeno de repulsión entre ellos. Y cuando tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, o una negativa y una positiva, va a ocurrir un fenómeno de atracción. ¿Listo? Y cuando tenemos finalmente dos cargas negativas, ocurre lo mismo que en la parte superior, lo mismo que cuando tenemos dos positivas. Existe un fenómeno de repulsión entre ellas. Entender estas 4 combinaciones posibles es indispensable para poder comprender la ley de Coulomb, dado que esto nos va a permitir entender qué significan unos signos que vamos a aparecer, por ejemplo, qué significaría una fuerza negativa o qué significaría una fuerza positiva. ¿Listo? Vamos a escribir una formulita y continuamos. Bueno, acá simplemente escribimos una nueva formulita y vamos a retomar nuestra... Bueno, continuamos. Ok, ahora tenemos acá nuestra fórmula de la ley de Coulomb que me dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante K por la carga 1 por carga 2 dividido la distancia al cuadrado. Bueno, tenemos las siguientes definiciones para cada una de ellas. Tenemos nuestra F, que representa la fuerza de atracción o repulsión entre los dos cuerpos. Va a ser lo que realmente estamos calculando. También recibe el nombre en ocasiones de fuerza electrostática. Sin embargo, nosotros por ahora simplemente lo vamos a llamar fuerza de atracción o repulsión. Aquí tenemos la carga 1 y la carga 2, las cuales simplemente van a tener el nombre de carga eléctrica. Continuamos con nuestra distancia. En este caso, pues la D va a significar la distancia de separación entre las cargas. Y vamos a finalizar con nuestra K, que sería una constante. Esta constante recibe el nombre de constante de proporcionalidad electrostática. Constante de proporcionalidad electrostática. Constante K tiene un valor que siempre es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En ese sentido, vamos a hacer un análisis dimensional de esa constante. Vamos a mirar lo siguiente. La fuerza siempre se va a medir en newtons. Listo. Las cargas eléctricas, vamos a tener un análisis o unas unidades siempre dadas en Coulomb. La distancia la vamos a necesitar tener siempre en lo que serían metros. Y nuestra constante en newton por metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Si analizamos esto, vemos que los metros los tenemos aquí, el Coulomb cuadrado lo tenemos aquí y los newton los tenemos acá. Es importante tener en cuenta que hay una combinación de estos 3 elementos para poder obtener la constante. Ahora bien, vamos a mirar cómo se desenvuelven todos estos valores y toda esta fórmula en un ejemplo práctico en donde vamos a calcular la fuerza. Ahora bien, vamos a resolver nuestro ejercicio. En este caso,
tenemos la siguiente información que nos dan. Dice así. El ejercicio dice, halle la fuerza entre dos cargas, Q1 igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb y Q2 igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, que se encuentra a una distancia de 2 metros. En este caso me están dando una información. Para yo solucionar siempre cualquier ejercicio de física, de matemáticas, de cualquier situación, problema, lo primero que debo de hacer es la identificación de los datos. Para esto, lo que hago es leer nuevamente mi ejercicio y voy compilando a manera de resumen los diferentes datos. Halle la fuerza entre dos cargas. Q1 de 7 por 10 a la menos 6 columpios. Entonces me están diciendo que yo ya tengo mi primer dato, que sería la carga 1 de 7 por 10 a la menos 6 columpios. Y la carga 2 de 4 por 10 a la menos 6 columpios. Ese sería un segundo dato. Carga 2. Que se encuentran a una distancia de 2 metros. Ven que ahí me acaban de dar otro dato muy importante. Distancia igual a 2 metros. Es indispensable siempre identificar qué es lo que me están pidiendo. En este caso me están pidiendo directamente, halle la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo encontrar? Yo necesito encontrar la fuerza. Por eso la voy a colocar acá en otro colorcito y la vamos a poner acá con un signo de interrogación con el fin de saber de que este es el elemento o la variable que tenemos que encontrar. Ahora bien, si miramos nuestra fórmula que tenemos en este lado, vemos que la fuerza, que es lo que me están solicitando, es igual a K, una constante que ya la tenemos por ahí, muy importante. Vamos entonces a recordar cuál es el valor de K. Lo voy a poner acá con los datos y lo voy a poner en rojo. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque ese es un dato que no cambia, ese siempre va a ser el mismo, es una constante universal. Entonces, en este caso, decimos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Eso sería pues nuestra constante. Entonces regresamos a la fórmula y dice que la fuerza es igual a la constante, que ya la conocemos, por la carga 1, que también la tenemos, por la carga 2, por la distancia. Esa distancia es al cuadrado, pero nosotros conocemos la distancia normalita. Ahora bien, vamos a hacer el respectivo reemplazo en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. Recordemos, primer elemento, identificación de datos, y como segundo caso vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar fuerza, va a ser igual. Ya no voy a colocar K, sino que voy a colocar el valor puntualmente de la K. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Siempre vamos a poner las unidades. ¿Listo? Todo esto multiplicado, voy a hacer acá una línea, una especie de línea, por el valor de cada una de las cargas. En este caso tenemos la primera carga, que es 7 por 10 a la menos 6 coulomb, por 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Toda esta fracción, toda esta multiplicación, perdón, queda en una fracción que es por dividido 2 metros, pero estos 2 metros están al cuadrado. Muy importante tener en cuenta que lo que está al cuadrado son los 2 metros completos. Bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestra fórmula reemplazada, simplemente es empezar a hacer operaciones. Entonces vamos a continuar acá abajo. Fuerza es igual. Bueno, aquí, fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulomb cuadrado. Esta parte la dejamos igual. Y vamos a hacer la siguiente operación. 7 por 4 me va a dar 28. 28, ¿cierto? Del 7 por el 4 tenemos 7 por 4. Y vamos a hacer 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Eso me queda por 10 a la menos 12. ¿Listo? Si no sabemos cómo hacer esta operación de 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, es importante tener en cuenta que más o menos lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos 7 por 10 a la 7, este número multiplicado por 5 por 10 a la 8, lo que se hace es lo siguiente. 7 por 5, 35. Listo. Y las potencias, en este caso, como ambos son potencia de base 10, miren que es 10 a la 7 y 10 a las 8, entonces en este caso se coloca la misma base
y se suman las potencias, 7 más 8. Listo, se me viene a dar finalmente 35 por 10 a la 15, ¿cierto? En este caso, tener potencias negativas, vamos a ver que acá arriba vamos a encontrar una situación en donde la suma me queda de la siguiente manera. Sería 7 menos 7, si le colocamos potencias negativas, 10 a la menos 7 más menos 7, perdón, menos 8, más menos 8. Y más por menos me daría menos, me queda menos 7, menos 8 me va a dar menos 15. Sería un caso pues acá equivalente. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio. Entonces, 7 por 4, 28. Y 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me va a dar 10 a la menos 12. Y coulomb por coulomb me va a dar coulomb al cuadrado. Todo esto dividido 2 metros al cuadrado. Pero 2 metros al cuadrado es 2 metros por 2 metros. Sería 2 por 2, 4 metros al cuadrado. En este caso, lo primero que vamos a hacer es el análisis dimensional, dado que ya tenemos varias unidades que nos pueden simplificar. Tenemos acá metros cuadrados que se pueden simplificar con metros cuadrados, coulomb cuadrado que se puede simplificar con coulomb cuadrado, y vamos a ver que efectivamente la única unidad que me sobró fueron los newtons, y como habíamos dicho anteriormente, la fuerza se mide en newtons. Eso quiere decir que nuestro ejercicio se está llevando de manera adecuada. Bueno, vamos entonces a continuar. Finalizamos diciendo que la fuerza es igual, ¿cierto? Tenemos entonces que 9 por 10 a la 9 multiplicado por 28 por 10 a la 12. 9 por 28, es decir, 9 por 8, 72, llevo 7. 9 por 2, 18, y 7 que llevaba, 25. Me da 252 por 10 a la 9 por 10 a la 12. Misma base. Listo. Y se suman los exponentes. En este caso sería 9 más menos 12. Al realizar esta operación, vamos a hacer por acá un ladito, 9 más menos 12, eso es igual a 9 más por menos menos, menos 12 sería equivalente a menos 3. Entonces, en ese caso, tendríamos que, vamos a reemplazar toda esta parte de arriba, la reemplazamos por nuestro menos 3. ¿Y qué unidades tenemos? Newtons. Es decir, que toda la fuerza que se tiene es de 252 por 10 a la menos 3 newton. Listo. Esta se puede dejar así, en ciertas ocasiones se puede dejar así, siempre y cuando no nos pidan la escritura de notación científica. Si debemos de escribir en notación científica, la fuerza sería igual a 2,52 por 10 a la menos 1. ¿Cierto? Tengamos en cuenta que lo que se hace es como tenemos una coma invisible acá, corre dos espacios y le sumamos 2 al exponente. Por eso nos quedaría 2,52 por 10 a la menos 1. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, por haber llegado hasta acá. En próximos videos veremos ejercicios un poco más complejos donde utilizaremos unos valores, digamos, más adecuados, más acertados para lo que sería el tema. Que tengan un bonito día.